Prat Gay se ha transformado en el primer ministro que deja el gobierno en la gestión de Cambiemos, Mariana. Sí, así es. El ministro de Economía suele ser, sobre todo en un primer año de gestión, uno de los fusibles que tienen los presidentes. Ha durado muy poco. Por ejemplo, el primer ministro de Cristina Kirchner, recordamos que era Martín Lustó, hoy embajador del propio gobierno de Mauricio Macri en los Estados Unidos. 125 de por medio. Exactamente. Cuando es un gobierno de transición de alguna manera, con los cambios que vino a hacer el gobierno de Mauricio Macri, suelen pasar estas cosas. Y cuando uno analizaba el momento del nombramiento de Prat Gay al frente de Economía, pensaba, qué raro, porque es un hombre de un alto perfil, un perfil político difícil de que lo pongan para hacer, por ejemplo, un ajuste y al año soltarle la mano, como pasó, ¿no? Además, Macri ha dicho a sus funcionarios y a otras personas, hablen con Lopetegui o con Quintana. Ellos son yo. Así es. Entonces dice, lo que sucede es que la interna que tenía con Lopetegui, que también con Quintana, allí también eso influyó. Sí, en la ida de Prat Gay, ¿no? Absolutamente, y son los dos hombres que salen hoy más fortalecidos con el alejamiento de Alfonso Prat Gay del Ministerio de Hacienda. Son efectivamente los ojos del presidente. Es extraño porque son cargos que, si uno mira el organigrama de gobierno, están por debajo de lo que es un ministro, pero a la hora de reportar, todos los ministros antes del presidente reportan a Gustavo Lopetegui y a Mario Quintana. Cada uno lo suyo, se fueron repartiendo los distintos ministerios dentro del Gabinete Nacional y tiene a su cargo entonces cada uno el seguimiento de la gestión. Pero claro, en una situación complicada para una personalidad como la de Alfonso Prat Gay, tener que reportar a uno de ellos dos a la hora de tomar decisiones. Ya había ingresado con una cartera completamente diezmada. Hoy tenemos la política energética por un lado, la de producción, que incluye la lucha contra la inflación por otro, la energética, todo lo que tiene que ver con la obra pública. Todas esas áreas de gobierno estaban en otros ministerios. Y de alguna manera a Prat Gay le habían quedado las cuentas, ¿no? Lo que tenía que ver justamente con ser un ministro de Hacienda. Hasta el nombre le habían sacado porque se llamaba Ministerio de Economía y le cambiaron el nombre a Hacienda y Finanzas. Y ahora vuelve a desdoblarse ese ministerio entonces con la llegada de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda y se crea el Ministerio de Finanzas donde va a ir Luis Caputo. Acostúmbrense porque le dicen Toto y seguramente van a escuchar ese sobrenombre de él, que ya era el secretario de Finanzas. Vamos a escuchar a Marcos Peñas, el jefe de gabinete, cuando hacía el anuncio oficializando allí la ida de Prat Gay. Quería comunicar a la población que el presidente Macri ha dispuesto un cambio en el equipo de gobierno. En función de los desafíos que tenemos para el año próximo, se ha definido dividir el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos. Habrá dos ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne, y el Ministerio de Finanzas, que estará a cargo de Luis Caputo. En función de esa decisión, se le ha pedido la renuncia al ministro Alfonso Prat Gay, que completará esta semana y dejará así el cargo. Queremos reforzar y agradecer enormemente la tarea de Alfonso Prat Gay, que ha manejado un ministerio muy desafiante, en un año muy desafiante también por la transición económica, y que se han logrado grandes cosas, como la salida del cepo, la normalización de nuestras relaciones financieras internacionales a partir de la salida del default, la posibilidad de mejorar la situación de ganancias, como fue la semana pasada, y ahora también el sinceramiento fiscal. Debido a las diferencias a veces que había sobre el diseño del funcionamiento del equipo, creíamos que era lo mejor para el equipo, para esta etapa, hacer un cambio. El diseño del funcionamiento del equipo. Ahí estaban las diferencias, claro. Bueno, una manera solapada de hablar de las internas políticas que existen en todos los gabinetes y este no estaba exento de esas internas. ¿Cuáles eran las diferencias fundamentales que tenía Prat Gay? Bueno, arrancó con la interna con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por lo que era la política monetaria para contener la inflación. Lo dijo abiertamente, además, el ministro de Hacienda, hoy ex ministro de Hacienda, esas diferencias, sobre todo en la tasa de interés de LEVAC,
cómo repercutía eso en la economía real, en la economía cotidiana, en el acceso al crédito. Esas eran una de las principales críticas. Criticó también al gobierno y lo calificó como un error al propio gobierno que integraba por no haber llamado al diálogo social entre empresarios, trabajadores, legisladores. Bueno, el gobierno fue y vino con esa idea, al principio lo había anunciado, nunca se cumplió, pero Pratgay se encargó de mostrar sus diferencias en público. ¿Se fue el último gradualista de este gobierno? Bueno, no se puede hacer un análisis sobre la salida de Pratgay sin entender la salida la semana pasada de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas. En el mismo sentido, sí, era lo más gradualista que Mauricio Macri aceptaba en su gabinete, y a partir de ahora la incógnita de lo que puede pasar con la llegada de Nicolás Dujovne. ¿Qué viene diciendo Nicolás Dujovne? Bueno, que había que ajustar el déficit, el gasto, que hay que reducir el déficit fiscal. Él hablaba en sus columnas en el diario La Nación y también en sus columnas en TN con Carlos Pañi, una suerte de analista político-económico ahora, que no iba a haber inversiones privadas y extranjeras si no se reducía el déficit fiscal, y que el gobierno, si no era por el blanqueo de capitales, que se va a traducir en una fuerte inyección de recursos, pero que es momentáneo por este año, sacando esos fondos, el déficit era del 5,3, 5,5, mucho más alto de la pauta de 4,8 que se había fijado para este año el propio ministro. Tampoco en los temas económicos la gestión de Pratgay puede lucirse demasiado. Sí fue la salida del cepo, que para el gobierno fue exitosa, pero trajo una devaluación consecuente y una inflación que va a terminar en diciembre arriba del 40%. El propio Pratgay había hablado de una pauta de 20 a 25%, un PBI cayendo. La semana pasada se conoció la cifra, 3,8%. Los datos de la economía dura, muy complicados, y bueno, también terminan de alguna manera definiendo ese perfil. Pero hay una cuestión, y es lo personal, que muchas veces cuando analizamos la política nos olvidamos de las cuestiones personales, del trato y de las diferencias que había. Macri suele decir: prefiero un 5 que juegue en equipo y no un 10 que quiera los aplausos. Y también hay que entender esta salida desde ese lugar, ¿no? De las personalidades y ese choque de egos. Lo que dicen desde la oposición al sector empresarial también es: nadie echa a un ministro si la economía funciona bien. Lo cual, dice, es un reconocimiento que estamos en crisis, y quizás sea un dato positivo que el gobierno acepte que está en crisis. Marisa y